¿recuerdas qué hacías con 10 años? Porque ahora, ¿cuántos años tienes? 10. Ahora tienes 10. Mm. Yo creo que mi primera carrera la corrí con 12. Mi primera carrera. Tú ya has corrido unas cuantas, ¿no? Yo con 4. La prioridad en cualquier deporte debe ser divertirse. Y cuanto antes se aprenda mejor. Porque cuando te relajas y disfrutas lo que haces, los resultados vienen solos. Y cuando voy así a carreras y tal, siempre lo hago con el objetivo de mejorarme a mí mismo, pero Ángel me va ayudando con esos truquitos para ir. Nunca voy a sitios para entrenar, Vale. para divertirme y algunas veces pues digo, ¿y si pruebo esto? ¿Y si pruebo lo otro? Entonces al final ahí voy mejorando, pero yendo solo para divertirme. Mirar cómo una persona de 10 años se enfrenta a sus aprendizajes es una muy buena forma de mejorar a cualquier edad. En el aire hay gente que empieza ya directamente y claro, no se ve todo borroso y no entiende nada. Claro. Entonces tienes que primero entender dónde estás y vale, que sí, que lo ves borroso, pero sabes en qué punto estás y todo, porque hay gente que empieza de una y igual piensa, lo hice y está al revés. ¿Cómo se aprende a hacer un manual? Es lo mismo que cuando bombeas, solo que en vez de primero echarte para adelante y luego para atrás, echas el culo para atrás, dejas la rueda adelante en el aire y estiras para empujar. Y normalmente, si no es muy largo el manual, ya te cae la rueda adelante en el siguiente. Y como pasa en cualquier deporte de acción, también hay que aprender a gestionar el miedo cuando las cosas no salen bien. Al final no es el tamaño del miedo, sino como si yo pasa una semana y ya lo vuelvo a intentar, me queda menos miedo que si pasa un mes y lo vuelvo a intentar. Poco a poco es como que va aumentando ese miedo. Progresar en cualquier deporte siempre trae consigo aprendizajes para el resto de la vida. Disciplina, determinación, valentía y humildad. Fíjate, son cosas que te da el deporte para luego para la vida. Caerse o equivocarse quiere decir que estás aprendiendo. Cuando no te equivocas es que ya sabes hacerlo. Entonces, el equivocarse o el error no es nada negativo, es que estás aprendiendo algo. Y eso es lo bueno que nos enseña a los deportistas para que luego en otras cosas de la vida tengamos una forma de entender el error que los que no hacen deporte no la tienen. Con solo 10 años, Dani es un ejemplo de cómo aprender y mejorar en nuestro deporte cuidando lo más importante, divertirse mientras se aprende a gestionar las emociones. ¿Pero tienes alguna forma de relajarte un poco cuando tienes una de esas? Yo también voy con psicólogos y tal. Anda. Y aprendes a mí, de sí, ellos. pero a mí más bien me ayudan a controlar las emociones y la presión y todo Qué eso, guay. no tanto a la vergüenza, es como algo que tengo que ir venciendo yo. Te dejo con Daniel Fernández, o como todos le conocen, con Dani Biker, el niño de la fracha. Bienvenido al episodio 128 de la Obsesión Ciclista de Frigo. Pues ya estamos. ¿Qué ganas tenía de tenerte aquí sentadito conmigo? Yo también tenía ganas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿A dónde vas? Cuéntame, ¿cuál es este viaje? Esta oportunidad que hemos tenido de vernos hoy. pues aprovechamos que íbamos a ir a la Pinilla y como tú también estás libre, pues... Qué ya. pena que no baje yo a la Pinilla hoy. Hoy no abren, ¿no? Ya no abren los viernes. No sé, Ya son los sábados y nosotros domingos. vamos sábado y domingo con unos amigos. Ah, o sea que tenéis ahí encima pandilla. Sí, Y tú hoy hacer un poco de trabajo. Ya esto es casi un trabajo. Esto se puede considerar ya casi un trabajo. no, ¿No? ¿No? de momento no. De momento no lo pasamos bien. Hmm. ¿Y qué vas a hacer en la Pinilla? ¿Has ido más veces a la Pinilla? Sí, una, ¿Hace cuánto te acuerdas? el año pasado. ¿Y qué tal? Bien, también fui con una persona de esa pandilla y fui con otra persona que también es muy amigo mío, ¿De dónde? ¿De allí? de allí tu de zona? Galicia. Sí, todos. Vale. Normalmente suelen ser de Vigo o por allí, pero ¿Cuál es el bike park que tenéis más cerca? ¿Cuál es? ¿Tú lo sabes? yo es la Fracha. ¿Y eso dónde es? La Fracha. Es en Pontevedra,
está muy cerca de... Es en Pontevedra provincia y ciudad también. Vale, o sea que pilla un poco entre ambas. Sí. Pero ¿y qué tan grande es? O sea, si lo comparas con La Pinilla, por ejemplo, ¿qué tan grande es? No mucho, pero al final tiene ahí Jaco, es el que se ocurra todas las pistas. Jaco. Sí. Un saludo para Jaco. Pues tiene las pistas Perita. Tiene una que solemos hacer que nos encanta, que se llama Corzos. Está muy chula. ¿Cómo Y- es esa? ¿Cómo es esa? ¿Por qué os gusta mucho? ¿Qué tiene? ¿Es así como muy de flow y eso o cómo? Sí, es una mezcla entre flow y técnica. Los dos primeros son todo curvitas, saltos, no mucha piedra ni tal. Ujú. El tercero ya es más técnico, entonces combina todo, pero no en grandes cantidades. No demasiado, ¿no? No, los saltos son pequeñitos y también lo técnico para hacer con una rígida, difícil, pero al final tampoco es tan técnico. Es como mucho bache, mucha cosa, pero no... ¿Te permite progresar? ¿Te permite ir así mejorando ese Sí. tipo de bajada? O sea, ¿tiene potencial Sí. o se te queda pequeña? A ver, tiene potencial, me divierto mucho, pero tampoco es que aprenda muchísimo. Pero al final me vale cualquier cosa. Con poder andar en bici, Con eso ya tú feliz. sí. Y, por ejemplo, en un sitio como La Pinilla, ¿cuánto tiempo, cuántas bajadas haces? Antes de, ¿cómo vas haciendo? ¿Descansas a trozos? ¿Te haces 2 o 3 bajadas y luego descansas? ¿Estás todo el día? ¿Cómo haces más o menos un día tú en el bike park? Como tenemos poco tiempo y acaba a las 5, pues estamos todo el tiempo, cogemos algo para ir comiendo en los remontes cuando tenemos hambre y tal, pero estamos todo el tiempo casi sin parar. A veces sí que paramos a comer, pero muy rápido para que nos dé tiempo a hacer muchas bajadas. Aprovechas todo lo que puedes. Sí, porque al final nos queda bastante lejos y pues no tenemos la posibilidad de ir como a la Fracha, que vamos muchas veces. Y aquí, por ejemplo, en La Pinilla, ¿cuáles son las pistas que más te gustan? O sí, ¿cuáles son las que más te gustan? Lo primero. Es que no Sí. me acuerdo muy bien, pero creo que era la Holy Bike y Vale. la River las que más me molaban. Sí. O sea, la que tira para la derecha la Holly o la que tira para la izquierda, que es la La River. River. Que tiene una mezcla de flow con curvitas bien peraltaditas, zonas técnicas. La Holy me gusta mucho porque tiene todo tipo de saltos. No, Ujú. no es solo uno, dobles y dobles y dobles. Vas mezclando mucho. ¿Cómo te manejas tú hoy en día con ese tipo de bajadas? ¿Cómo te ves con los saltos y todo eso? ¿Te sientes cómodo? Bien, al final yo cuando son las pistas de salto suelto freno y a tirarla a tope. No hay más historia. Suelto freno y a tirar a tope. ¿Cómo hago yo para aprender eso? ¿Cómo hago? ¿Tú crees que yo todavía puedo...? Sí, a todas las edades. ¿Y a las edades de tu proximidad, tus amigos y todo eso? Sí. ¿Todos están más o menos como tú, a tu nivel? Porque yo he visto vídeos que... No. Madre mía, ya me gustaría a mí. Todos a mi nivel no, pero a ver, muchos amigos míos sí, otros no. Al final vamos tirando unos de otros. Tú tiras más. Me da a mí que tú tiras más que los demás. Suele ir delante, sí. Pero como el padre de un amigo es muy amigo de Ángel Chisco, ¿Vale? pues él tiene un hijo que suele ir detrás mía de segundo y pues a veces Chisco va delante mía para tirarme un poco también y ya hacer también algo y después así ya hacemos como toda una cadena. Chisco tira de mí, yo Tú tiro tiras- de su hijo Vale. y así. ¿Y eso está dentro de un plan o surge de una forma natural? El que cada uno tira un poquito de otro para que entre todos mejoren, todos se lo pasen bien. Al final se creó el grupo con ese plan, solo que algunos aún no se dieron cuenta de que es así. Vale. Y van un poco por libre, ¿no? Mm.
Claro. Bueno, pero eso pasa muchas veces, ¿no? Sí, Hasta al que final. la gente más o menos conecta con la intención de todo el grupo. Sí. ¿Y tienes algún plan ahí en la pinilla de alguna cosa que digas, ostras, tengo ganas de ver si esta pista me la completo en este fin de semana? ¿O hay alguna cosita que te llama más la atención? ¿O vas ahí a No pasarlo sé. bien? Al final voy a pasarlo bien. Le pregunté a Ángel, que Ángel Suárez. sí, me está ayudando mucho Sí. últimamente. Entonces le pregunté y al final no voy a los sitios yo para entrenar. Voy para divertirme, que al final es de lo que se trata. Hombre, ¿no? faltaría más. Mm. Yo te digo que yo no entreno. No he entrenado nunca, casi nunca. Bueno, a ver. Bueno, alguna vez sí. ¿Qué le preguntas a Ángel? ¿Qué cosas quieres saber? ¿Qué cosas te interesan mucho? Al final Ángel lo que me ayuda es a mejorar la técnica y cuando voy así a carreras y tal, siempre lo hago con el objetivo de mejorarme a mí mismo, pero Ángel me va ayudando con esos truquitos para ir. Pero al final nunca voy a sitios para entrenar. Vale. Para divertirme y algunas veces pues digo, ¿y si pruebo esto? ¿Y si pruebo lo otro? Entonces al final ahí voy mejorando, pero yendo solo para divertirme. No es entrenar a... Hombre. Pero es que eso es lo primero de todo. Sí. Porque si algún día no te lo estás pasando bien, pues a otra cosa. Esto es así. Cuando empiezas con la bici, ¿tú te acuerdas de las primeras veces, que empezaste a montar en bici? ¿Te acuerdas? No tiene que ser de hace mucho, pero claro, como eras más pequeño, pues a lo mejor no te acuerdas. Es que me acuerdo de que sí que veo muchas fotos, tal, pero no es... No tienes como un recuerdo claro todavía de esas No. primeras veces que Me acuerdo la primera vez que fui a entrenar a mi primer club, y mi primera carrera y todo eso, pero no es de esto que... Que tengas claro ese recuerdo en tu 100%. memoria. Sí. ¿Te acuerdas más de los últimos buenos días que has hecho en bici, ¿no? De las últimas buenas salidas, de las últimas rutas en los... No es tan así, porque al final yo esos días no me acuerdo, pero mi madre siempre me decía que, claro, yo no entrenaba con el club porque me daba mucha vergüenza, entonces... ¿Por qué? No sé, siempre me dio mucha vergüenza esas cosas, entonces mi madre me dijo un día que normalmente íbamos allí y si el entreno eran 2 horas pasábamos allí 4. Porque hacía, primero veía lo que hacía y no sé cómo hacía, que me lo memorizaba y me dejaban todos los palés y todo puesto y me ponía yo a hacer el Y entreno. echabas mucho más tiempo del que se suponía que tenías que hacer, ¿no? Estabas ahí 4 horas. Al final no, pero las 2 primeras horas, las del entreno, yo casi no montaba en bici. Solo veía porque, como claro, allí había personas que eran mucho más mayores que yo. Entonces me daba bastante vergüenza y me dejaban todo montado y lo hacía igual. Y algunas veces me tengo quedado demasiado y se hace de noche y quería seguir ahí. Y bueno, pero claro, y esa vergüenza, una vez que te subes en la bici, un poco se te quita, ¿no? O sea, a lo mejor estás al principio cuando es más lo desconocido, ¿puede ser? Cuando tienes algo a lo mejor que por ejemplo, la pinilla. No. No, al La final... tía te va conociendo la gente ya. No, más o menos. Tampoco tanto, pero ¿No? al final yo cuando suelo hacer un viaje así largo o quedo con algún amigo que lo conocí de casualidad o voy con alguno de la grupeta o tal. Por ejemplo, este verano me fui a La Poma con un amigo de la grupeta, con Chisco. ¿El chico que conocí en Andorra o no? Es que no sé cómo se llamaba. No sé si te acuerdas en el restaurante de Comensal que estuvimos hablando un rato y que estabas con un chico... No, ese era Samu. Vale. Era el padre, Vale. es muy amigo de Chisco. Vale. Entonces... ¿Y te fuiste a La Poma? Me fui a La Poma, sí, con ellos y estuve por allí... ¿Y pudiste montar allí? Sí. Sí, bien. Sí. Yo no he estado nunca. ¿No? ¿Qué tal es? Está muy guay. Al final yo en mi sitio, que tengo allí un airbag y tal montado para poder hacerlo,
o la rampa me tira demasiado para adelante y no me tira suficiente para arriba, o me tira demasiado para arriba y no me tira para adelante, o al final así por cualquier cosa no tengo la confianza absoluta. ¿Cómo empezaste? Porque claro, eso que estás diciendo son una forma de entender muy bien los saltos y cómo funciona el cuerpo sobre la bici en los saltos, pero ¿cómo empezaste a aprender eso? ¿Cómo empezaste a aprender eso de los saltos poquito a poco? Pues como te dije antes, me quedaba después y claro, teníamos ahí unos cuantos palés y tal, y me ponía con el palé y al llegar arriba le tiraba el manillar. No le solía llegar con la velocidad, pero poco a poco. Y también allí había 2 puntracks, uno un poco más grande que otro y tal. Entonces, entre una cosa y otra empecé así, entre que me ayudaron mucho muchas personas en mis inicios, Nere y Marco. Yo me río porque dices en mis inicios. Yo considero que estoy en mis inicios, ya tengo 40 y tantos. A ver, no. En mis inicios cuando empecé a montar en bici, ¿no? Sí, te entiendo. Sí, es que me encanta un chico de tu edad hablando de los inicios del mundo de la bici. Porque ahora, ¿cuántos años tienes? 10. Ahora tienes 10. Yo creo que mi primera carrera la corrí con 12. Mi primera carrera. Tú ya has corrido unas cuantas, ¿no? Yo con 4. Joder. Yo pensaba que yo había sido precoz. No. Precoz es como adelantado. Como que yo creía No que sé, había sido... al final los de Copa del Mundo... Empiezan todos muy pronto, ¿verdad? No te creas. Porque Pablo Rodríguez Guede, no sé si lo conoces, Sí. pues él empezó igual con 12 años o así y acabó muy alto igual. Al final no se trata de cuándo empieces, sino de cómo sigues. ¿Y cómo sigues? Pues al final... Disfrutando, ¿no? Lo que has dicho Sí, antes. solo tienes que disfrutar y también te tiene que gustar la bici, porque si sigues solo para objetivos que no sean disfrutar, al final ya no te gusta tanto montar en bici. ¿Y tú cómo aíslas eso de que te guste la bici? ¿Tú cómo, por ejemplo, eres capaz de explicarle a alguien cómo te gusta, por qué te gusta montar en bici? ¿Cómo lo explicarías? Porque hay muchos chavales a los que yo quiero influir para que monten en bici de tu edad. Y claro, tú eres un buen ejemplo de alguien que le gusta mucho la bici. ¿Cómo puedes explicar cómo te gusta a ti la bici? ¿Cómo? No sé, pero al final eso, en mis inicios me ayudaron bien y claro, Marco, Nere, también son muy amigos de Ángel y claro, entre una cosa y otra fui empezando ya con entrenadores que me enseñaban muy bien, entonces al final aprendiendo sobre una base buena es más divertido, por así decirlo. Al aprender cosas, por así decirlo, un poco antes y pues te va gustando más y al final también es el paso del tiempo, ¿no? Hace que os vayas dejando de montar porque no te va gustando o en otros casos que te vaya gustando más, entonces que montes mucho más. ¿Tú un sábado normal qué elegirías hacer si pudieras elegir, si pudieras convencer a tu familia, a todos los que te rodean para que se haga lo que tú quieres? No sé. ¿Qué sería? Es que al final es un poco depende del tiempo, no hay una decisión clara como, vale, quiero andar en bici, pero ¿y si está en una mega tormenta o hay mucho viento? Entonces al final es un poco como es el... Te adaptas ¿Pero este tiempo te gusta? ¿Este tiempo así en el que ya está lloviznando, todavía no hace mucho frío? Sí, al final... Mejor que el verano, ¿no? En el verano está muy, muy duro la montaña. O allí en Galicia está buena en verano. No sé, es que depende. Al final no hay una época del año que sea la buena, depende del día, ¿no? Al final sí, no hay
En Galicia, por ejemplo, suele haber mucho viento Mm. y entonces eso es un poco más difícil, pero al final no sé, va cambiando y no... Y de todas estas personas a las que recuerdas y de las que hablas tanto, de cómo que te enseñan, de las que aprendes y todo esto, claro, hay muchos que son corredores Mm, y de los que supongo que te gusta mucho ver, ¿no? Sí. Ángel te gusta mucho, Sí, ¿no? Ángel es mi corredor favorito de Copa del Mundo y además es gallego. Porque es gallego. No Por es tan todo. solo porque sea gallego, al final también me gusta mucho cómo monta, el estilo. Entonces, al final es un poco todo. Y también representa de los españoles, ¿no? A lo mejor alguien más cercano. Porque luego nos queda Dani, que Sí. también ha estado por aquí. Ayer estoy hablando con su papi, por cierto. Que le está yendo muy bien, Dani Sí. Castellanos. ¿Has visto las cosas que hace Dani Castellanos en los acantilados esos, en los que hace las acrobacias? No. ¿No? Es que ese chico es muy bueno haciendo acrobacias. Sí. Entonces, parte de lo que él practica para los saltos lo lleva a saltos en el mar y cosas así, pero para practicar las acrobacias. Ah, Pero empezó todo claro. muy poquito a poco en sitios como ese que te vi el otro día a ti, que te he comentado antes de lo de los saltos con, no sé cómo se llama, que caéis sobre... Una colchoneta, el airbag. Eso. O los cubos de goma Sí. espuma. Sí. Ahí es donde se aprende, ¿no? A hacer estas cosas. Sí, normalmente sí. O también, bueno, yo tengo un amigo que al principio normalmente si quieres hacer, yo qué sé, esto tipo backflip, 360, yo lo estoy aprendiendo. Empecé en la bici, en una piscina espuma, ¿Vale? pero no me veía en el aire, no veía dónde estaba, por así decirlo, Vale. la orientación espacial. ¿Vale? Y entonces me dijo Manu, mi entrenador de trucos, que él había empezado en colchoneta y tal, por eso, por la orientación espacial, para que te veas en el aire y Vale. tal. Entonces... ¿Colchoneta es de saltos? O sea, ¿sin bici? Cama elástica, Cama sí, elástica, sí. ¿no? Ah, vale, sí, es verdad. Dani Castellanos también recuerdo que empezó con esto, es verdad. Sí. Porque ahí es una forma de espacialmente acostumbrarte a los giros, ¿no? En el aire. No es tanto acostumbrarte, sino en el aire hay gente que empieza ya directamente y claro, no se ve todo borroso y no entiende nada. Claro. Entonces tienes que primero entender dónde estás y vale, que sí, que lo ves borroso, pero sabes en qué punto estás y todo, porque hay gente que empieza de una y igual piensa, lo hice y está al revés. Claro. No... O sea que la progresión buena empieza por ahí, ¿no? Porque es también... Entiendo que a la hora de mover tu cuerpo para caer bien, pues mejor practicar sin bici, ¿no? Al principio. Al final no es tanto sin bici, sino con tener buena orientación espacial, verte bien en el aire. Vale. Es haciendo trucos, no es como un salto recto que estás viendo todo el momento perfectamente. Estás dando vueltas, Y giros. te visualizas, tienes que hacer ejercicios de Entonces, visualizarte, de imaginártelo. Al principio, antes de lanzarte la lanzadera, igual es mejor que sí, porque así ya recuerdas el movimiento y vas... Pero al final no tiene más historia que esa. Depende, si quieres hacer el 360, echar la cabeza para el lado o así. No. ¿Dónde estás tú ahora mismo en el mapa de saltos? ¿En progresión? Pues siempre. ¿Qué cosas estás ya practicando? ¿Qué cosas más o menos ya manejas? ¿Cómo...? Pues al final estoy practicando mucho el suicide, el no hands. Ostras, vale. Sí. Y ya me sale el tobogán, no fit. ¿Cómo es el tobogán? El tobogán es sacar una mano del manillar y tocar el sillín. Vale. Y ahí te tienes que salir tú del sillín. Bueno, estás claro, estás de pie, o sea, aquí. Vale. Sí, entiendo. O sea, sueltas, tocas el sillín. Ese es el tobogán. Sí. Vale. Y al final vas haciendo así trucos pero yo con el 360 a mí me salió una vez, pero a mí me era incómodo normal, entonces lo empecé a hacer de opo
y ¿Qué ahora es me... eso de Oppo? Oppo es para el lado malo, por así decirlo. Normalmente, Estoy aprendiendo mucho contigo, ¿eh? Estoy flipando. cuando... Tienes un lado bueno, ¿no? Como en el snowboard, en el skate y todo Sí. eso, ¿no? El nose, Vale. Normalmente, si tú llevas el pie izquierdo adelante, giras para la derecha Claro. y lo contrario. Pero yo llevo el pie izquierdo delante y giro para la izquierda, entonces cuando hago 360 y bar o cosas así, entonces ahí me va a costar más y va a quedar más feo porque estoy girando para el lado que no me tocaría. Claro, para tu lado natural, ¿no? O sea, para tu lado natural sería el izquierdo, ¿no? En el que tú te sientes más cómodo, En el ¿no? que yo me siento más cómodo, sí, pero en el que, según mi posición de los pies, sería el contrario. Ostras, ¿en serio? Sí. Anda. Entonces, a mí me salió una vez para el lado que no debía hacerlo, entonces, pues, y después volviendo a intentar a ver si me volvía a salir, giré demasiado en la rampa y me fui por una esquina y en el airbag reboté y me fui para afuera. Pero caíste en blandito, ¿no? No, me fui demasiado de lado. Vale. En el 360 yo ya me vi que me fui demasiado para el lado, entonces solté la bici, Vale. intenté caer y rebotar para el otro lado, pero seguí rebotando para afuera y me caí fuera del airbag y me fui para el suelo. Ostras. Sí. Pero no te hiciste mucho, ¿no? No, al final igual metro de alto, desde donde me caí más o Y menos, le cogiste un poco de... y le cogí bastante miedo y entonces ahora estoy volviendo a intentar, pero con la cabeza al girarla no doy seguido. Me cuesta mucho seguir porque es ese bloqueo que me quedó ahí y como además que llevo igual un año, Muy dos, poquito, ¿no? Claro, practicando. pero igual llevo un año sin probar ese truco y ahora cada vez tengo más miedo y entonces me va costando un poco más. Dices que tienes más miedo porque pasa más tiempo y como que no te enfrentas a ello, ¿no? Y como no te enfrentas Claro. a ello, como que sientes... Pero bueno, al final el tamaño del miedo debería de ser el mismo. Tampoco hay que hacerlo más grande. Al final no es el tamaño del miedo, sino como el... Si yo pasa una semana y ya lo vuelvo a intentar, Claro. me queda menos miedo que si pasa un mes y lo Total, vuelvo a intentar, porque lo has estado porque pensando. no es tanto que lo he estado pensando, sino como que lo dejé porque me caí y me dio mucho miedo, entonces poco a poco es como que va aumentando ese miedo, por así decirlo. Claro, sí, pasa siempre. Yo cuando me caigo por ahí y me doy la vuelta y vuelvo al sitio donde me he caído para volver a hacerlo sin caerme. Intento, si no me he hecho mucho daño, ese mismo día volver a resolver aquello porque no me quiero volver a casa con la cosa de que la próxima vez que vaya estaré pensando allí me caí, allí me caí, allí me caí. Yo cuando fui a Morfín, mi padre ya estaba muy cansado y tal, tampoco habíamos podido dormir mucho y claro, él me decía, venga, esta ya es la última bajada, tal. Y él siempre antes me decía, pero si antes en otros bypass me decía, pero si te caes hacemos otra más, no te quedes con el miedo. Qué bueno. Y en esa, no sé cómo hice, que intenté coger un peralte por debajo, está suelto, me caí y aproveché y hicimos otra. Y que se siente uno muy bien, ¿verdad? Cuando se ha caído en un sitio, lo repite y lo vuelve a superar. Al se final siente uno muy ahí bien. no tuve miedo, pero al final ahí como que un poco más bien me sentí feliz por aunque sí, que me haya caído, que no me gusta, pero al menos así puedo repetir una bajada. Puedo volver a bajar. Eso son, fíjate, son cosas que te da el deporte para luego para la vida. Sí. Casi todos los deportes tienen eso. Tienen la capacidad de que te enfrentas a una serie de desafíos o retos Sí. que cuando caerse o equivocarse quiere decir que estás aprendiendo. Porque si no, ya sabes hacerlo. Cuando no te equivocas es que ya sabes hacerlo. Entonces, el equivocarse o el error no es nada negativo. Es que estás aprendiendo algo. Y eso es lo bueno que nos enseña a los deportistas,
para que luego en otras cosas de la vida tengamos una forma de entender el error que los que no hacen deporte no la tienen. Y es como, yo no tengo ningún problema en mi vida con que no me salgan bien las cosas, porque como desde pequeño estoy enfrentándome a cosas que no sé hacer, no tengo ningún problema. Claro, no saber hacer cosas forma parte del proceso de aprender, porque si no saldrías ya, nacerías con todo, sabrías ya todo. Así que eso es una cosa que nos llevamos los que hacemos deporte. Y que los que no Al lo tienen. final hay muchas personas en el deporte que dicen, los de Copa del Mundo ya son muy buenos, ya no pueden aprender más porque ya van a la leche. Pero al final siempre se puede aprender. Claro. Aunque... Y seguramente los mejores acaban manteniendo su posición de competitivos y buenos porque tienen la mentalidad de dónde puedo mejorar, dónde puedo aprender, dónde puedo... Claro. Y se centran más en todo en la capacidad de mejorar que en las cosas que creen que no están funcionando. Yo tengo un amigo que es piloto que ha sido campeón del mundo de enduro de motos y que ha pasado por aquí, se llama Mario Román. Y él me hace mucha gracia porque cuando le pregunto, de vez en cuando viene al podcast, qué está entrenando, y él me cuenta que siempre está entrenando lo que peor se le da. Que lo bueno, en lo que él ya es bueno, lo entrena muy poco. Que entrena donde es malo, porque ahí es donde tiene todavía mucho que mejorar. Y eso, pues muchas veces los mejores del mundo no le dedican tanto tiempo a mejorar lo que les cuesta entrenar, ¿vale? Porque cuando tú tienes que entrenar todas las semanas o practicar, olvídate entrenar, cuando tienes que practicar todas las semanas, casi siempre intentamos elegir lo que nos gusta más, porque suele ser lo que se nos da bien. Pero en lo que no nos gusta tanto, lo que nos genera como más incomodidad, ahí hay mucha mejora. Sí, al final suele ser así, pero bueno, yo al final como no soy de estos que compiten en Copa del Mundo y no me pongo a entrenar, ya hago las pistas que me gustan y no me pongo a practicar lo que se me da mal. Normalmente cuando voy un día así tranqui, divertido, pero en cambio, si tengo una carrera este finde y no entrené aún este circuito, pues voy a ir a ese circuito, lo voy a probar y voy a intentar mejorar las zonas donde se me dan mal, pero porque tengo una competición. Claro. Llego a ser por diversión y me meto en las que me gustan. Claro. Porque por ejemplo, en esas carreras en las que compites, que bueno, pues que la competición es lo de menos, que lo importante es conocer gente, pasárselo bien, conocer nuevas zonas de las montañas, porque a mí me gustan mucho las carreras muchas veces por conocer zonas nuevas, porque si no conocería a lo mejor esa zona y me voy hasta allí para conocerlo. Esos circuitos, ¿cómo te manejas con ellos? ¿Te gusta hacer también un poco el recorrido con otra gente, que te enseñen, pararos en sitios donde... Al final, siempre, yo normalmente suelo ser bastante tímido. ¿Quién lo diría? Pues, pero... Normalmente sí, y claro, voy conociendo a personas así muy poco a poco. Entonces yo cuando competí en Leget, en la Copa Catalana, pero no sé cómo se hizo en Francia. ¿La Copa Catalana se hizo en Leget? Sí. Sí. Ah, no sabía. Se hizo ya el año pasado también. Ah, qué fuerte. Pues, ¿y fuiste allí? El año pasado, allí, este año volví a repetir porque allí iba con cámara, no tenía ni mousse, ni líquido, ni nada. Entonces... no, ¿El qué? Leget no, Les Angles. Les Angles, es ahí donde fue la carrera. Sí. La carrera de la Copa Catalana. Siempre me confundo. ¿Una? Que hacen allí en Les Angles, que ¿Es cerquita de Les Guets o qué? muy cerquita. Vale. Yo he estado, en Les Guets yo he estado, pero en esa no, en Les Angles, en esa no he estado. No. ¿Mola ese bike park o qué? Ese está muy chulo, sí. Y pues... ¿Y cómo era? ¿Era difícil ese circuito o qué? No es que fuera difícil, solo que como yo no estoy tan acostumbrado a mucho polvo. Y al final es lo que allí hay. Y además hay muchas piedras de punta y llega allí con cámara y
y tal, con cámara, y todos llevaban líquido hasta mousse. Y llegué allí y no trillé en carrera, pero sí en la entrada trillé 7 veces y en la final trillé la de adelante y la de atrás antes de llegar. Trillar, que es pinchar. Sí, llegas y con una piedra de punta... Ah, desde altar. No, ¿Qué es trillar? llegas de punta... Pinchar. Pinchar, pero rajando. Rajando. Rajar la cubierta. Entonces, llegas una piedra de punta, no la ves, la pasas por encima y rajas el... Entonces... Ahora llevas siempre mousse, ¿y eso? ¿Tú? y No, volvimos este año y por esa mala experiencia montamos mousse atrás y líquido adelante y atrás. ¿Y has notado que te ha cambiado un poco el comportamiento en la bici? ¿Has notado un poquillo ahí las inercias, el peso extra o no has notado? Al final los de Copa del Mundo lo notan, pero yo no, yo... Tú lo que quieres es que no trille Sí. la rueda y ya está. No ponernos ahí como locos a tener que cambiar rueda, De ese cubiertas y rollo. cubiertas. Eso es lo que más te... Entonces- ¿Qué es lo que menos te gusta del mundo de la bici? Las caídas. Las caídas. Al final aprendes de ellas, pero cuando son fuertes, no... Por ejemplo, a mí me pasó en un pound track que me salí por encima de un peralte, la rueda delante se me fue por encima de un peralte y de aquella no iba con el casco integral porque me pesaba mucho, solo lo llevaba para DH, entonces me quedaron aquí unas marcas del raspazo que tuve todo, Vaya, que me quedé sin moflete, vamos. no se te nota. Ahora ya menos, pero antes se me notaba bastante y me fisuré el lado contrario, la mandíbula, ¡Ostras! O sea, que estuviste un tiempecito... comiendo papilla. ¿Y cómo te recuperaste de esa? Al final, Bien. sí, O sea, es no te- no masticar, solo comer o con ¿Quién pajita. necesita comer, verdad? Como mucho con cuchara, pero no podía masticar y ¿Y al tenías ganas de final... montar en bici mientras estabas ahí recuperándote? ¿O al dijiste, día voy a si- dejar la bici un poco...? Al día siguiente volví allí porque estaba entrenando para una carrera. Volví allí y estando con el Pontrac delante, tenía un montón de ganas de montar y un amigo me prestó su bici y le di allí algunas vueltas y le tiré un manual. ¿En serio? ¿Pero te habían dado permiso tus papis? Ah, No. mis padres sí, Ah, pero El médico no. El médico no. yo- Pero bueno, al final era solo para sacarme ahí que tampoco le di Sí, muy fuerte. Era para quitarte la preocupación de que me he caído ahí, pues ya está, ya lo he limpiado. Ya no... Al final ahí seguía teniendo miedo, pero este año, después de una carrera, me confundí ese puntra con otro y claro, a mí me había parecido raro porque mis padres me decían estoy cansado, quiero ir al sofá, tal. Yo también estaba cansado, pero claro, todos los de la grupeta iban y tal a ese puntra y yo pensaba que era otro que me gusta bastante y a ver, que es muy técnico, muy difícil, pero tienes muchas opciones de hacer cosas. Entonces me confundí con ese, entonces acabé yendo allí y ya me quité el miedo del todo. O sea que fuiste un poco sin querer. Sí. Y ahí aprovechaste y te quitaste el... Fui sin querer y... Vale, lo que menos ya sabemos que es caerse. Pero yo creo que eso nos pasa un poco a todos. Al final es imposible no caerse. Pues yo me caía muy poco antes. Este último año me he caído mucho. Porque también Al final. estoy apretando un poco más. Sí, bueno, pero al final no es tanto las veces que te caigas, sino cómo te caes. Porque si te caes pocas veces, pero en esa que te caes te haces daño, es peor que si te caes muchas y no te haces daño. ¿Practicas caídas en sitios de estos de colchoneta y tal para aprender a caer? ¿No? ¿Qué va? Es que hay gente que practica caídas para aprender a hacer la croqueta bien, la vueltecilla. Yo y ya la así- aprendo en skate porque mi profe siempre me decía, si os caéis no caigáis a plomo, Ah, claro. siempre apoyar el dorsal Y rodar.
y rodar. Claro. Entonces, al final, depende, porque también en el skate es fácil irse, porque al final no tienes donde te agarras y al final si llevas escalas aún es más difícil. Y ¿Pero tú llevas calas en alguna bici? en la de BTT solo. ¿Sí? ¿Ah? Pero al final es por un poco más de rendimiento. Claro. Porque no, y además la de BTT con plataformas no suele ir muy bien porque Es difícil, ¿verdad? es difícil manejarla y se te van mucho los pies. Las subidas con un poco técnicas, es difícil. ¿Y ese tipo de ciclismo también te interesa? ¿Así más de pedalear y todo eso? ¿O Al de final momento sí, poco? me gustan. No es como algunos que es en plan solo de H, subir no mola. Al final yo es un poco todo. Entonces, al final no. Todo lo que tenga 2 ruedas. No, dos ruedas no, porque ya en cambio los motores no me van. En plan vale. motocross o cosas así no me va. Una vez lo probé cuando fuimos a mirar la Copa del Mundo a Leyet y pues allí había un puntrack súper raro que estaba formado, ¿De tierra o de...? no, de plástico, Ah, que vale. se montaba y se desmontaba. Vale. Entonces dentro había una cosa de motos Y probaste. y probé y me metí una leche y me quemé por debajo de la pierna Ostras. con la rueda. Y dijiste, a mí lo de la moto no, eso de darle así, que corra mucho, no... Le perdiste interés, ¿no? Pues fíjate que muchos de los que hacen bici, Sí. yo no, yo moto de Hacen- campo no he hecho nunca. Yo solo hacen motocross, de sí. carretera. Al final también no es tanto por... Por la es- técnica, ¿no? Es al final, yo creo que diversión y también como las motos pesan mucho y tal, yo creo, no estoy seguro, pero también hay muchas personas que empezaron haciendo motocross en vez de bici, O entonces, trial, claro. sí, como Ángel Suárez, empezó haciendo motocross, entonces, vale, que sí, que ahora se especializa en bici, pero sigue Su base, siendo claro. sigue siendo un hobby que le gusta, ¿no? Claro. Bueno, pero cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? O sea, Sí, al final no- Si a Ángel le funcionó el ir en moto, no tiene que funcionarle a los demás. Yo al menos es lo que me quiero decir a mí, porque como veo tantos a mí alrededor que sí que tienen esas habilidades, me fui una vez con este amigo que te digo, que me quiso enseñar a hacer trial con la moto, y lo mismo, me dio una leche que a veces me destrocé la mano y Sí, fatal. bueno. Es súper difícil el trial de Sí. moto, súper difícil, ¿eh? Sí, mucho más que con... Bueno, a mí mismo, yo ya solo verlo es que a mí me da muchísimo miedo las motos porque entre que tienes que... El caballito con las motos siempre me da mucho miedo porque es como que cuando toco el freno va súper duro. ¿Verdad? Entonces, al hacer el caballito es como que si no doy frenado me caigo para atrás. Claro. Y es peor que me caiga una moto encima que me caiga una bici. Hombre. Y además, Claro en que la sí. bici el freno lo doy De a dado poquito, claro. con un dedo y me baja de sobra. ¿Cómo se aprende a hacer un manual? Manual... Yo tengo ahí una máquina de manuals de estas, de la que Sí. tengo una... No te la he enseñado, tengo una Yakan, otro tipo de Sí. bici de Santa Cruz. Y... ¿Cómo Es se aprende? A ver, al final no todos la aprenden igual. Unos la aprenden en carretera mirando vídeos, otros mirando a otras personas. Ujú. Yo solo lo sé hacer en Puntrack Vale. y con la BMX de Street normalmente me suelo caer para atrás porque se tiene un freno muy duro, pero como voy con plataformas me Sales sin darte culetazo, suelto la ¿no? bici y no... Vale. Pero entonces ahí como enlazando dubis, ¿no? Enlazando dubis es cuando Sí, lo tiras, ¿no? encoges, es lo mismo que cuando bombeas, solo que en vez de primero echarte para adelante y luego para atrás, ya Tiras el dejas culo para la atrás. primera, echas el culo para atrás, dejas la rueda adelante en el aire y estiras para empujar en el dubi y ya te va acá. Y normalmente, si no es muy largo el manual, ya te cae la rueda adelante en el siguiente. Otra cosa es que
yo en un pump track que competí este año, que después fui a ese que me confundí, pues hay un dubi que igual es la mitad que yo o un poco más. Hay un dubi enorme y los otros son enanos. Entonces, saliendo de una curva, probé a hacer un manual y caer en ese dubi enorme, y en algunas estuve a punto de caerme para atrás. Saliste volando. Y en otras lo conseguía. Pero normalmente me quedaba nada de caerme para atrás, pero estiraba los brazos y a veces caía bien, otras corto. Es de las cosas más difíciles manejar bien un pump track, ¿verdad? O sea, manejarse en un pump track así haciendo mucha velocidad es súper físico. Acabas reventado. Yo, Sí, al sí. menos. Si haces una vuelta a fuego, yo en algún pump track, si hago 13 segundos, como es todavía más explosivo, acabo reventado igualmente que si hago un pump track como uno que hay en Lisboa, que se hizo específicamente para el Campeonato del Mundo. Allí hago 40 segundos y no doy acaba una vuelta casi, a tope. Ostras. Entonces, al final, Depende mucho también de sí, la, de la la construcción longitud y de la... Claro. claro. Es una de las cosas muy guays también para ir cuando el tiempo así está un poco revuelto. Yo a veces claro, que a lo mejor lleva varios días que ha llovido mucho y la montaña está muy reventada, pues a lo mejor si el pump track le ha dado tiempo a secarse, pues irse ahí a hacer una sesioncita de 40 o 50 minutos. Sí. Yo lo veo como que me acompaña muy bien en la práctica de la técnica. Sí, al final el pump track en el DH se suele usar mucho para la técnica, y los franceses, Loic Bruni Hacen mucho y pump tal, track. en Francia, cuando ellos eran pequeños ya había mucho BMX Race y tal. Ujú. Entonces de eso ya iban aprendiendo. En cambio, aquí en Galicia, cuando empezó Ángel, más o menos, pues aún no había pump track. Él empezó con motocross y después hizo enduro. Cuando empezó con la bici empezó haciendo enduro. Sí, es verdad. Nos contó toda esa historia. Mm. Y comentabas antes que muchas de las cosas las encuentras en vídeos, como para aprender a hacer cosas. Pues, Sí. ¿Buscas mucho en vídeos cosas? Además de los vídeos de la obsesión ciclista de Fred, que son los mejores del mundo. Que yo no te puedo enseñar mucho. Yo te puedo enseñar cosas de la vida, pero realmente sobre la bici me parece que me enseñas más tú a mí que yo a ti. Bueno, al final también andas haciendo muchos podcasts y... Claro, Al es final, por eso, si no sería ya se buenísimo. va. Claro, si estuviera todo el día es por los podcasts, por lo que yo no consigo tener el nivel que tienes tú. Pero ¿qué vídeos te mola ver, por ejemplo? ¿Qué vídeos te gusta buscar en YouTube? Al final, últimamente no estoy mucho, porque, claro, ahora me ayudan muchos entrenadores. En BTT me ayuda Chipi. Tienes un montón, ¿no? Le llamamos Chipi, y él me ayuda para BTT. El hermano es muy bueno, quedó campeón de España de ciclocross y tal. Vale. Y pues él me ayuda en BTT. Después Ángel me ayuda en pump track y Pero DH. ¿os veis físicamente? Porque Ángel está en Andorra, ¿no? Entonces no... O sí os A encontráis. veces, de vez en cuando nos vemos. Yo la primera bueno. yo fui en 2022 una vez a Andorra y allí conocí a Ángel, y también de aquella mis entrenadores eran Marco y Nere principalmente, de DH y pump track también a veces, y pues Marco le hablaba mucho de mí a Ángel, son muy amigos, entonces iban a muchos sitios juntos, entrenaban juntos y tal, y pues era así. Y claro, Tienes tanta gente que te enseña que luego no tienes tiempo para buscar... No necesitas buscar información en vídeos, ¿no? Porque No. ya tienes a todo el que sabe al cerca de final, ti. normalmente sí. Bueno, sigo con Marco y Marco le habló mucho de mí a Ángel, y la primera vez que me vio, pues era así normal. Yo tenía mucha vergüenza, entonces tuvieron que ir mis padres a decirle, pero después a la segunda ya me reconoció y
no me acuerdo. Él fue una vez a la Fracha con Marco, que estaba por allí por Galicia, y pues después Marco quedó conmigo para hacer un entreno después de hacer unas rutas con él, y Ángel se quedó y hizo unas bajadas conmigo. Qué guay, ¿no? Sí, y después... Joder, eso mola, el sí, haber hecho estuvo muy bajadas guay. con Ángel. Yo no las he hecho. Sí. Al final... Me ha invitado, pero eso- no me he atrevido. Al final eso es un poco suerte. Pero dame un No consejo es- para... Porque claro, yo también me pongo nervioso con esas. Dame un consejo para que se me haga más sencillo el montar con un pro. Que a veces que me invitan y me da vergüenza. ¿Qué hago? No sé, a mí al final fue ir... yo de hecho esa vez Ángel me preguntó si quería ¿No te pusiste nervioso? y claro, yo me quedé ahí. Si quieres, por mí no hace falta que te quedes, pero yo por mí mejor. Al final es... Pero no hay un truco justo para... Yo sí que tengo... ¿Pero tienes alguna forma de relajarte un poco cuando tienes una de esas? O sea, o le quitas importancia y ya No. está y dices, pues voy a pasármelo bien. Sí, Y ya al está. final normalmente suele ser eso. Yo también voy con psicólogos y tal. Anda. Y Y aprendes a mí, de sí, ellos. pero a mí más bien me ayudan a controlar las emociones y la Vale. presión y todo Qué eso, guay. no tanto a la vergüenza. Es como algo que tengo que ir venciendo yo. Bueno, mira, Entonces- te estás exponiendo aquí a un montón de cámaras y luces y de todo y lo estás haciendo súper bien. Y encima con los auriculares. Bueno, eso ya estoy un poco Ya, acostumbrado. ya te has acostumbrado. Sí. Pero decías que en el cole os ponéis también auriculares antes cuando hemos empezado. ¿Por qué? Has dicho, son como los del cole, ¿te referías esto? No. Ah, pues me ha No, parecido entender son- que habías dicho algo así. Ah, sí que son como los... Yo me refería más a esto y los micrófonos y tal, porque en el cole tenemos una radio, por así decirlo, Ah, ¿y practicáis o qué? y sí, estamos así. Y pues de hecho vamos a grabar con mi profe nueva que tengo este año. En Proyecto Competencial vamos a hacer un programa de televisión, por así decirlo, ¡Qué bueno! solo para el cole, y de paso ya lo presentamos a la televisión. ¿Y de qué va a de ser el Galicia. programa? Bueno, un poco de todo, no entrevistas y tal. Yo, mi primo, que también está en mi clase, nos gusta mucho hacer cómics, entonces hacemos cómics los dos juntos y Vale. tal, entonces... ¿Y vamos. dibujáis y o sea, entre Todo, los dos todo. hacéis todo el cómic completo? También algunos amigos de clase a veces nos ayudan, pero normalmente lo solemos hacer solos. ¿Y qué tipo de historias contáis en los cómics? A ver, no sé, es un poco lo que nos cuadre. No... Lo juntáis y echáis ahí un Sí, ratito a a lo inventaros que- una historia, ¿no? Sí, a lo que cuadre. bueno. Normalmente teníamos, yo qué sé, intención de que el malo se volviera bueno y el malo acaba destruyendo la ciudad. Al final es un poco a lo que cuadre. No tenemos un plan que vamos a seguir. Lo que pida es- la historia, ¿no? Sí. Claro. Qué bueno. ¿Aprendéis, habéis estudiado o aprendido algo sobre cómo se cuentan las historias para llegar a eso? ¿O es simplemente estáis jugando y ahí Estamos estáis explorando? jugando y así. Al final es igual que con la bici, juegas y aprendes. Entonces, Claro, como hay muchas técnicas de cómo se cuentan las historias, claro, pues al me final parece como no... muy divertido eso. Yo siempre desde pequeño he estado escribiendo historias y no he llevado a la parte del dibujo porque soy un desastre. Ahí tengo No, la yo suerte de- también, pero ¿Quién dibuja, tu primo o qué? O norma- entre los dos. como a él le encanta dibujar, a mí también me gusta, pero le dejé a él y yo coloreo y ya. Y normalmente también escribo y tal. No sé. O sea, que tenemos actividades más allá de la bici, ¿no? Que eso es Sí, importante. hombre. Porque Sí. si no, vas a acabar como yo. Con 40 bicis. Y bueno, y con muchas vivencias y muchas aventuras. Sí. Eso está guay. Sí, al final es una de las mejores cosas que te quedas con la bici. Claro. O sea, y además el descubrir cosas sobre tu bici, eso es lo más bonito que hay. Mm. Y espérate que algún día descubras el viajar con la bici. Pero ahora de momento lo que estás es descubriendo a rascarle la espaldita a la montaña con tus ruedas. Mm.
Que el otro día enseñé yo una foto de una de mis ruedas y me decían que estaba demasiado nueva, que daba pocos derrapes. Y digo, claro, es que las cosas hay que cuidarlas. Al final, las ruedas no se gastan derrapando. ¿Cómo se gastan? Yo por lo menos igual llevo con unas cubiertas un mes y claro, le metes caña y yo con las cubiertas que me venía la bici en Andorra la tajé y la tuve que cambiar y al final es un poco, cuanta más caña le metes, se te van rompiendo los tacos y Sí, se van al empezando final a abrir. Sí. no se gasta dejándolo plano, por así decirlo. Sí, como que se descompone, ¿verdad? Como Sí. que se van soltando en pedazos. Tal cual. ¿Verdad? Sí. Y además cuando pasa tiempo, también como que la goma pierde calidad. Y aunque aparentemente se vea bien, pero pierdes grip y no sabes por qué. Y es porque la propia rueda ha ido perdiendo... Sí, bueno, al su- final también poco a poco se te va gastando más igualmente, aunque no derrapes, se te va quedando más plana inevitablemente. Y tú estás muy encima de las cosas de la bici, en cuanto a revisar que está todo bien, las ruedas están bien, los cambios, los frenos, o sea, ¿estás ahí encima o eso se lo ocurre tu padre? Normalmente, a veces, al llegar de casa, o sea, al llegar de entrenar, Mira, al llegar a casa, pues a veces me da por limpiar la bici, otras veces quiero, pero llego muy tarde, entonces al final no... ¿Pero te interesa aprender cómo funciona la bici en esas cosas o...? Al Pues- final no es tanto que me interese, sino Que lo que... necesitas. No, a ver, necesitar siempre... Hombre, pero- necesitas saber cómo funciona, eso, ¿no? Se necesita Pero siempre. al final no es tan así, porque a mí es como me dé. Un día igual quiero, un día que llego temprano, limpio la bici, engraso la cadena. Normalmente cuando vamos a hacer BTT, normalmente mi padre se encarga de las bicis Ujú. y Yo también en casa, ¿eh? O sea, mi chica pasa totalmente de la mecánica y si alguna vez hay algo que no va muy bien, pues ya voy Bueno. yo allí y lo arreglo. Pero es Nada, normal. pero al final a veces sí que me gusta, otras veces no voy, otras veces llego muy tarde. Al final es como me cuadre. Y bueno, yo normalmente cuando vamos a salir de ruta, mi padre y yo, con las de BTT, él se suele encargar de las bicis y yo Y tú de la diversión. del rellenar botellín Ah, vale. y coger merienda y así no es tanto de revisar las bicis. ¿Qué te gusta comer así un día de estos que te has dado una buena paliza con la bici? ¿Qué te gusta cuando llegas a casa a comer? No sé, normalmente siempre me gusta comer o arroz con filetes de pollo o pasta o algo así. ¿Tu plato favorito? ¿Me tendrás un plato favorito? ¿No? Es que Vale el helado, ¿eh? no me he parado a pensarlo, siempre es como. No, ¿Ah, sí? ¿No, es- ¿No te llama mucho la atención algunas cosas? Que están tus padres por ahí, ¿eh? no sé, depende. Tu padre se ríe. Dice, sí, sí. ¿Qué es lo que le gusta comer sobre todo? Ah, el McDonald's, ¿eh? Bueno, pero... ¿Cuál te pedirías en un McDonald's? ¿Un Big Mac? No, ¿qué te pedirías? No sé, a veces voy cambiando. No es siempre. Depende. Normalmente Nosotros suelo eso lo tomar el comemos Happy Meal. nosotros eso lo comemos en viajes en coche. Casi siempre. Es como no comemos en todo el año McDonald's, pero si nos vamos a algún sitio en coche, está permitido. Nosotros normalmente igual, a no ser que con la grupeta normalmente, pues ya que está en toda la grupeta tal, pues vamos. Busques algo fácil, ¿no? Vamos Y- todos. Claro. Ya todos quedan y tal, entonces vamos todos y así. Pero al final no es algo que se suele hacer Ya. por norma. Y este fin de semana, entonces, ¿qué plan hay? ¿El sábado montar en bici todo el día?
¿Y el domingo la mitad a lo mejor o qué? ¿Os volvéis el domingo por la tarde? No, como Ok. el lunes tampoco... Ah, ¿el lunes es fiesta? El lunes ni mi madre ni yo tenemos cole, entonces pues aprovechamos el sábado pues todo el día, domingo igual, Todo el día. Y lunes hasta mediodía y luego ya nos Pero el volvemos lunes no a estará casa. abierta la piriña, ¿no? ¿O sí? No, pero el lunes nos quedamos Pues por estaréis ahí, por todos ahí. jugando. Claro, porque además No hay sé, un montón de igual- cosas que hacer. No sé, igual nos cambiamos de sitio esa noche para, yo qué sé, para un río y Qué guay. nos ponemos a jugar o... Qué guay. Pues ya vamos a ir terminando. ¿A que se ha pasado rápido? Sí. Se ha pasado súper rápido. ¿Tú quieres preguntar algo? No sé, mucha Tú pregunta eres no tengo. tú eres muy curioso, Sí, pero no... ¿no? No. Quiero decir que si me quieres convertir en el entrenador más importante que tengas, yo te dejo. Si quieres decir públicamente que Ángel no es tan bueno como yo, o cualquier cosa de esas, eso lo podríamos resolver, vamos, en 3 minutitos. Oye, me hizo mucha ilusión conocerte allí en Andorra, porque yo normalmente no tengo mucha relación con gente tan joven que monte en bici, y yo siempre tengo con muchas ganas de saber cómo la gente tan joven se ilusiona tanto por montar en bici. Porque creo que como hoy hay tantas cosas que los chavales como tú les puede interesar antes que el mundo de la bici, cuando conozco a alguien como tú, me hace mucha ilusión que se ilusionen por cosas que se hacen en la montaña, en el campo, en la naturaleza. Normalmente ahora los niños de mi edad suelen ir por el fútbol. ¿Tus amigos, la mayoría, serían todos o fútbol? No, ¿No? en mi clase solo hay uno que esté ahí, pero en mi antigua clase Todos. Todos. Y luego videojuegos y todo esto, ¿no? Que, Sí. bueno, que en mi época yo Al todavía final, juego a los videojuegos. sí, al final es un poco más para... Es divertirnos y no estar... Los fines, por ejemplo, solo me dejan jugar 1 hora sábado, otra domingo y otra por la semana. Y le damos así. Y bueno, pues así yo me voy gestionando y tal. Entonces... ¿Cómo al le final decimos es a la un gente, poco- a la gente de más o menos tu edad? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le convencemos de que se metan a montar en bici? ¿Qué les...? Bueno, al final mis amigos, hay un juego que se llama Rey de Republic en la Play y Sí, mis ¿verdad? amigos ahora le encanta el BMX porque ellos juegan a ese juego y ¿En como serio? yo tengo una BMX, pues siempre que la llevo, ¿me la prestas? ¿Me la prestas? ¿Y tú? Pero que esto no va con X cuadrado, triángulo y 0. Esto hay que subirse en ella. No, al final ellos ya lo saben, no es que se monten... Va, O sea, que a esto- través del videojuego les ha interesado luego la Al bici. final a algunos le pasa eso, otros es... no me gusta el hacer deporte y tal, no... Prefiero Ya. quedarme jugando a videojuegos, que es casi lo mismo. Bueno, pero el deporte a esas edades realmente es eso, es jugar y es actividad. O sea, Sí, al final, pero deporte ya se hay va otra haciendo- gente que se queda en casa y sí, y no sale. no... Tú prefieres estar fuera, ¿no? Si puedes. A ver, no siempre. A veces también me gusta no estar siempre con la bici. Claro. No estar siempre fuera. También a veces cuando llueve, por ejemplo, y no se puede hacer nada afuera, pues a veces echamos ahí algunas partidas o tal, y va así. Y claro, al final no puede ser siempre fines bici. No. Entonces al final, pues entre una cosa, otra, verano también. Yo empecé así, pero no lo he conseguido. Yo empecé pensando, no todo tiene que ser bici. Y no lo consigo, macho. Sigo ahí, que si bici esto, que si bici lo otro, que si bici esto. No lo consigo. Yo ya me he dado por un caso perdido. O sea, ya lo mío es... Bueno, a ver, si al final te gusta la bici, solo quieres montar en bici también, pero yo tampoco me dejan.
estar todo el día... Bueno, te dosifican, porque- es que tienes que ir Claro, explorando no puedo... cosas. Claro, Claro. hay que explorar Entonces, al final, pues, a veces, aunque esté un buen día para montar o tal, Hay que hacer otras, entre unas cosas y otras, o no montamos. Pero mira que te estás yendo un fin de a la pinilla. Sí, sí, pero me refiero que en verano, por ejemplo, 2 semanas estamos casi todo el verano de viaje y 2 semanas estamos... 2 Eran sin semanas bici, ¿no? Que habéis estado... sin bici, solo playa, piscina, camping, no todo el verano montando. Me parece maravilloso, porque así la cabeza se te libera un poco. Sí, Y poquito a poco vas descubriendo otras cosas y a ver qué le va interesando a uno. Si la vida va de interesarse por cosas, probarlas. Y si te gusta, pues un poquito más de las cosas buenas. sí, sí. Pues nada, Dani, que me ha encantado tener un ratito contigo. Igualmente. Y que como vas a ir creciendo mucho, porque estás en ese momento de tu vida en el que dentro de 2 o 3 años nos encontraremos en algún mundial seguro de descenso, algo en algún lugar del mundo que nos encontremos los dos ahí animando a nuestros corredores, ya igual ni te reconozco. No, Hombre. mentira. No creo que llegue Total- a tanto. No, nos acordaremos, ¿no? Sí. Ya tú Yo sí. ¿no? Te acercarás y me dirás algo, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, que te lo pases muy bien el finde. Y si te caes, pues croqueta y te levantas y a la siguiente. Sí, Y que en McDonald's pocas, ¿eh? sí, sí. Poquitas. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho.